Bueno, buen día para todos. Para mí es un placer poder estar nuevamente acá con ustedes, mis compañeros de residencia. Mi nombre es Henry Roballo, egresado del programa. El día de hoy, pues la intención es hablar respecto al ECMO venoso y al SRA, teniendo en cuenta unas nociones básicas. La idea es entender el por qué vamos a usar este soporte en el paciente crítico eh, desde una perspectiva fisiopatológica y llevado obviamente a lo que usualmente hacemos en ese área, que es la ventilación mecánica, ¿vale? Siempre cuando hablo de ese área, me gusta abrir con este artículo que ya el doctor Andrés nos había comentado, del SRA en adultos, publicado por el doctor Ashbrook en 1967. De aquí es el punto de partida para entender que esta patología es un síndrome y que reúne una gama de patologías asociadas, trauma, neumonía, etcétera, que tiene un grupo de manifestaciones clínicas puntuales: la disnea, la taquipnea, la cianosis y la pérdida del compliance pulmonar adicional del infiltrado alveolar difuso. Y es así como el doctor Ashbrook logra identificar que hay un descenso de la PaO2 y que los cambios realmente tempranos de los cambios radiológicos han generado un aumento de los infiltrados pulmonares que en principio era edema pulmonar, pero que no era asociado a origen cardíaco. Y después estas opacidades empeoran formando ya consolidaciones y ya cuando estaban en estos estadios, pues generaban la muerte. ¿Qué encontró? Pulmones rojos, pesados, llenos de agua, ¿sí? Y a partir de esto de la microscopía se encontró el engrosamiento de capilares dilatados, atelexasias y etcétera. Esta diapositiva me gusta porque es desde el punto de vista histórico, que es el escena de lo que hemos hecho. Entonces, desde los 60 usábamos volúmenes corrientes altos de 11 a 13, ya en el 62 incluimos el PIB y pues fue terrible porque se morían todos los pacientes. Y acá fíjense la gama de intervenciones que hemos tenido a través del tiempo. Datos experimentales, datos clínicos, conceptos del baby long, hipercapnia permisiva y las estrategias de la ventilación mecánica que actualmente es lo que nosotros hacemos. La definición ya el doctor Andrés nos la explicó, pero es importante entender que tanto la comunidad europea como la americana tuvieron un consenso. Y en este consenso definitivamente liderado por el doctor Gracey en la parte europea y por el doctor Malcolm Mattei con la doctora Caroline Calfi en del lado pues, de Estados Unidos, definieron ya el SRA, que es la definición reciente que ya el doctor Andrés nos lo había presentado. Pero aquí hay una relación puntual que quiero que se lleven y es que definitivamente hablamos de un aumento de la permeabilidad capilar que conlleva edema. Ese edema ocasiona un shunt, también hipoxemia e hipercapnia, y finalmente hay cambios radiológicos. ¿Qué nos permite esta definición? Poder identificar más temprano el SRA. Antes hablábamos de definición del SRA con presión positiva, ahora ya no. Ya, de hecho, con cánula nasal de alto flujo, ya estamos hablando del concepto de SRA, que es importante cuando tenemos un síndrome, que podemos abarcar varias patologías, y la idea de este concepto es poder identificar de manera temprana aquellos pacientes que tienen SRA. De aquí la importancia, por lo menos de la SAFI, que son los criterios de Kigali, publicado por la doctora Ribeiro, en un hospital que no contaba con gases arteriales. Y es así como, en definitiva, cuando hablamos de SR, hablamos de hipoxemia, hipercapnia e inflamación en respuesta a un edema. Simplemente para que tengamos en cuenta lo que hacemos con la presión positiva. El estrés definitivamente es un vector de fuerza que va perpendicular y que va en contraposición a a la presión pleural. Eso es el estrés. Y el strain definitivamente es el movimiento dinámico del alveolo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una ronda médica, siempre deberíamos de hacer la monitoría de lo que es la curva presión-tiempo. Y acá nosotros tenemos la relación en lo que es estrés y strain. La presión meseta sería el estrés máximo, es decir, la mayor fuerza que va a aplicar. El estrés mínimo sería el PIB, que es el mínimo de presión
que está al final de la expiración. Y finalmente el movimiento dinámico del alveolo, que es la presión meseta. Si entendemos este concepto, vamos a entender por qué es importante la lesión pulmonar inducida por el ventilador y cómo esto se relaciona con, con el movimiento dinámico del alveolo. Esto fue publicado por el doctor Gattinoni. Ellos identifican la presión transpulmonar y definitivamente lo que encontraron es que cuando aplicamos PIP, reclutamiento, que después ya nos van a hablar, pues definitivamente lo que hacemos es de una distribución de la presión y de la fuerza y mayor reclutamiento del alveolo, que esto es inversamente proporcional al strain. Si ustedes ven, el strain es directamente proporcional al volumen corriente a la capacidad residual funcional. Y cuando vemos la estancia específica del pulmón, que es el doble de la capacidad residual funcional, definitivamente lo que estamos haciendo es identificar aquellos pacientes que van a tener mayor strain. Cuando ustedes aplican más volumen corriente, van a generar mayor strain. No va a haber mayor movimiento dinámico del alveolo y esto es lo que nos ocasiona lesión pulmonar. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto? Porque ya nos han hablado de las estrategias de ventilación mecánica protectora, pero es precisamente todo esto. Es evitar la sobredistensión, es evitar un daño pulmonar inducido por el ventilador. Y es así como vamos a evitar menos inflamación en un paciente que previamente está con una patología inflamatoria. Entonces, son estas estrategias evitadas a generar barotrauma, volutrauma por sobredistensión, atelectrauma y biotrauma por lesión por energía. Y aquí, en resumen, tenemos todas las estrategias que tenemos en pacientes con SRA, donde ustedes ven lo verde, que es la evidencia fuerte, estudios retrospectivos, el driving pressure, el poder mecánico, ya como la doctora Gina nos está hablando de otros, como los vasodilatadores pulmonares, que hacen mejoría de la oxigenación, y finalmente los beneficios clínicos en un subgrupo de pacientes, que es donde yo quiero que lleguemos en esta charla, que vamos a hablar del ECMO. Solamente para recordar, esto es un antes y un después, el estudio ARTS del 2000 nos enseñó que la estrategia de volúmenes corrientes bajos disminuye la mortalidad, porque si usamos volúmenes corrientes altos aumentamos el estrés, genera mayor strain y mayor lesión pulmonar inducida por el ventilador. Y en relación a la presión meseta, que es el estrés máximo, pues se va a aumentar en relación al volumen corriente. ¿Todo esto qué generó? Pues definitivamente un aumento de la supervivencia en los pacientes. Aprendimos que los volúmenes corrientes bajos en SRA eran más favorables en estos pacientes, disminuyendo la mortalidad. Finalmente, el prono. El prono es otra estrategia fuerte que nosotros usamos en SRA. Y vamos a hablar un poquito también en ECMO. Un estudio aleatorizado, abierto, de SRA grave, en donde definitivamente los pacientes a los que se generaba el prono en comparación al supino por 16 horas, disminuía la mortalidad. ¿Cuál fue el problema? Que aumentaba la estancia en UCI porque requerían ventilación mecánica más prolongada. Pero en definitiva, disminuyó la mortalidad. Y esta es la curva de Kaplan-Meier de este estudio, donde el prono definitivamente mejoró la supervivencia. Y finalmente el driving pressure, que es el surrogado del strain, el movimiento dinámico del alveolo, en donde encontramos que gracias al doctor Amato, ese delta de presiones que va directamente relacionado a un volumen corriente, básicamente nos relaciona a ese movimiento dinámico del alveolo. Y es así como el doctor Amato hace una relación entre la presión meseta menos el PIB e identifica que un driving pressure por encima de 15 aumentaba la mortalidad de nuestros pacientes. Y la titulación es importante de entenderla, que siempre va en relación al driving pressure, que es la mitad de la gráfica. Tiene que ir en congruencia con la titulación del PIB. Y la presión meseta, siempre nunca pues modificando la presión, el driving pressure. ¿Por qué les hablo todo esto de manera rápida? Porque cuando estas estrategias no las logramos hacer en los pacientes críticos con SRA, esas estrategias de ventilación mecánica protectora que disminuyen la mortalidad, el ECMO es una solución en este escenario. Entonces, ¿qué nos permite el ECMO? Pues mejorar o darnos tiempo para curar la insuficiencia respiratoria aguda. Es el tiempo que vamos a darle a ese pulmón para que se recupere, bajar las presiones para disminuir el trabajo del pulmón, y es un plan de rescate. Incluso en pacientes con patología pulmonar crónica está indicado para puente a trasplante.
reduce la carga mecánica e incluso la ELSO la recomienda o la sugiere en aquellos con una mortalidad del 50%. Por encima del 80% debería de pensarse en esta terapia de soporte, es decir, en pacientes que ya no tenemos más opciones y que definitivamente les podemos dar otra alternativa. ¿Cuándo considerarlo? En falla respiratoria hipoxémica hipercapnia refractaria, donde todas las estrategias ventilatorias anteriormente mencionadas pues no son efectivas. Y el objetivo básicamente es disminuir la incidencia de gravedad de Billy, entendiendo que vamos a manejar menos volumen corriente y menos presiones. ¿Cómo funciona el ECMO? Tenemos un circuito, este es el ECMO veno-venoso. El primer circuito que ustedes ven ahí, número 1, es la extracción de la sangre desoxigenada, que esta en definitiva es una presión negativa que va a llegar a un rol en una centrífuga que va a transformar esa presión negativa en presión positiva. Esa presión positiva, que es llamada P1, va a llegar a un oxigenador y la membrana del oxigenador lo que va a hacer es un método de difusión por la ley de Fick, en donde lo que vamos a hacer es un intercambio de esa carboxihemoglobina a hemoglobina oxigenada a través de una membrana. Esa membrana nos va a permitir, a través de dos componentes, la fracción aportada por la membrana, que es el FDO2, y el blender de aire de flujo de gases frescos para modificar el CO2. Esa membrana, entre comillas, es lo que nos va a servir como membrana alveolo-capilar en el pulmón, comparándolo con el pulmón nativo. Y es así como vamos a tener esta circulación. Circulación sistémica, retorno venoso, llega la sangre desoxigenada, llega a la membrana del ECMO, finalmente pasa a una sangre ya oxigenada en un mismo sistema venoso, porque se va a retornar por un sistema venoso a nivel de la aurícula derecha, de ahí la circulación pulmonar, oxigenación y finalmente el paciente va a oxigenar a manera sistémica. ¿Listo? De los pulmones pasa al corazón izquierdo y se oxigena el paciente. Eso es a grosso modo cómo es el funcionamiento. Tenemos distintos tipos de canulación. Tenemos canulación veno-venosa, en donde tenemos, puede ser femoral, en donde se extrae, y yugular, donde se hace el retorno para la oxigenación. También podemos tener femoro-femoral, en donde podemos usar una para extracción y otra para retorno del ECMO. Y ya las bicava, que es una sola cánula con dos espacios o orificios, uno para extracción a nivel de la vena cava inferior y otra para retorno a nivel de la aurícula derecha. ¿En qué consiste la membrana? Es, entre comillas, cómo funciona el pulmón. Entonces, mediante la ley de Fick, lo que vamos a hacer básicamente es un intercambio de oxígeno y de CO2, entendiendo que el volumen de gas que vamos a difundir a través de esto es directamente proporcional a una superficie de área, a una difusión del gas e inversamente proporcional al engrosamiento de esa membrana. ¿Qué sucede? Pues nunca una membrana de ECMO va a ser equiparable a un pulmón sano. Esto es una medida de soporte. Entonces, fíjense cómo la membrana pulmonar, el pulmón nativo va a tener mayores requerimientos si este paciente empieza a hacer ejercicio. Fíjense el área de superficie que va a requerir en comparación con una membrana del ECMO. El mensaje es, obviamente, no es equiparable a un pulmón, pero nos da la reserva suficiente para tener el aporte de oxígeno que requiere pues, el paciente. Y el estudio César es tal vez de los más importantes en ECMO, publicado en JAMA, en donde básicamente nos ilustra desde el punto de vista también costo efectivo y de mortalidad estos pacientes. Se aleatorizaron 52 y 32 pacientes y se hizo seguimiento a 6 meses. ¿Qué lograron encontrar? Pues que definitivamente los pacientes a los cuales se les iniciaba el soporte ECMO, pues tenían menos mortalidad, mayor supervivencia a 6 meses de vida, y de aquí pues nace algunos criterios que ya se los voy a resumir en otra slide. En definitiva, lo que encontraron es que el ECMO, comparado al manejo convencional, mejoraba la supervivencia en estos pacientes. Acá podemos ilustrar también, obviamente, eran más prolongado el manejo
de la estancia hospitalaria en cuidado intensivo, pues porque se les da más tiempo con este soporte. Ya después sale el estudio de OLIA en el 2018, publicado por el doctor Combes, en donde básicamente nos ayuda a ilustrar o extrapolar los datos del estudio César. Aleatorizaron los pacientes, un estudio multicéntrico, en donde identificaron que la probabilidad de supervivencia en estos pacientes no era significativa. Entonces, acá nos preguntamos, bueno, ¿vamos a continuar con la terapia o no? Esto fue un estudio prospectivo. Incluso se logró, se detuvo por, básicamente no hubo diferencias entre supervivencia. ¿Qué pasó? Que pues los puntos de mortalidad a 60 días pues no eran estadísticamente significativos y los otros puntos asociados no mostraban mayor diferencia. Acá es importante aclarar que un crossover, los del grupo control, eh, un 25% de los pacientes se pasaron a ECMO por consideración desde el punto de vista ético y también decisión del médico en pacientes con soporte ECMO. Entonces, digamos que hubo un poquito de incongruencia en los resultados y esto sesgó un poco. Problemas de este estudio, que fue prospectivo. Y volver a hacer un estudio prospectivo en ECMO, pues bien complicado. Entonces sale esta revisión sistemática bastante interesante y este metaanálisis en donde identificaron precisamente el estudio de OLEA y del César y identificaron que el punto primario pues, de mortalidad sí era significativo en cuanto a la mejoría en aquellos pacientes que estaban con soporte ECMO. ¿Qué pasa? Que hay un subgrupo de pacientes que definitivamente mejoran la supervivencia. Aquí cuando hacen el modelo de 1 y de 2 pasos, identifican que hay un grupo específico que mejora la supervivencia en ECMO. ¿Y cuáles son? Pues son aquellos pacientes menores de 49 años que tienen menos de 2 compromisos de órganos, que adicionalmente tienen PAFIs por encima de 68 y un menor compliance del pulmón, es decir, aquel pulmón que está más severamente comprometido. Finalmente, la admisión pues del pH, donde pues si hay más acidosis, pues genera mayor favorabilidad. Esto para decirles cuáles son las indicaciones. La edad, menor de 65 años, la falla ventilatoria hipoxémica con una PAFI por debajo de 80, falla respiratoria hipercápnica con un pH menor a 7,25, el soporte ventilatorio como pues eh, y ya condiciones específicas clínicas de cada uno de los pacientes. Asma severa es tal vez de los escenarios en donde más muestra supervivencia de estos pacientes porque son jóvenes, es una patología aguda, potencialmente reversible, que puede estar también potencialmente resuelto. Y definitivamente la ventilación mecánica más de 7 días aumentó la mortalidad, por lo cual es una contraindicación. Entonces, a grosso modo quiero decirles qué cosas o aspectos disminuyen la mortalidad o mejoran mejor la supervivencia en el ECMO. Uno de ellos es el inicio temprano. El otro, el prono. Las estrategias respiratorias y de ventilación, es decir, ventilación mecánica ultraprotectora con todos los parámetros que hablamos. Y la traqueostomía temprana, que es controversial, todo esto en relación a minimizar la lesión pulmonar inducida por el ventilador y la inflamación. Entonces, fíjense en esta curva tan interesante publicada en Asayo, en donde definitivamente después de 7 días, fíjense cómo aumenta la tasa de mortalidad en los pacientes que se les inicia el soporte ECMO. Y finalmente, este estudio multicéntrico que también demuestra que el atraso en el soporte ECMO, pues definitivamente generaba mayor mortalidad. Por otra parte, el prono en ECMO es algo que podría ser discutido y básicamente les traigo esta slide que me pareció bastante interesante del doctor Luigi Campoarata, publicado en el Congreso del año pasado, en donde definitivamente los efectos del prono es disminuir la precarga del ventrículo derecho, genera una menor descarga, aumenta la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye la resistencia vascular pulmonar y todo esto
conllevando a una disminución del estrés del strain, mejorando la acidosis, el gasto cardíaco y mayor reclutamiento. Esta terapia puede ser realizada en pacientes con soporte ECMO. Y este tal vez es uno de los estudios que también nos habla de esto. La revisión sistemática, una revisión sistemática de un metaanálisis en donde las estrategias de ventilación pulmonar abierta demostraron un descenso en la mortalidad. ¿Qué mejoró la mortalidad? El ECMO venovenoso y adicionalmente la posición en prono. Entonces, son estrategias que definitivamente en ese área severo van a mejorar. Y finalmente, la supervivencia del efecto del prono en ECMO, que fue esta revisión sistemática y este metaanálisis, definitivamente nos mostró que la mortalidad a 28 días fue mejor en prono, eh, adicionalmente en aquellas patologías distintas, también se vio una favorabilidad, la duración de la ventilación mecánica que sí aumentó y finalmente la supervivencia hospitalaria a favor del prono en ECMO. La traqueostomía sí se puede usar. Básicamente, la traqueostomía de manera temprana, antes del día 7 en soporte ECMO, se debería de usar, ¿sí? Obviamente, cuando comparamos traqueostomía y no traqueostomía, hay unos factores asociados a peores desenlaces en estos pacientes. Pero definitivamente, cuando tomamos la conducta de la realización de la traqueostomía, debe ser antes de 7 días que muestra una favorabilidad en el soporte ECMO. Y por último, el impacto del driving pressure, en donde esto es una integración de lo que hacemos. Driving pressure por debajo de 15 definitivamente disminuye la mortalidad en soporte ECMO. Adicionalmente, las otras estrategias que tenemos, como la tomografía por impedancia, todas las estrategias de ventilación mecánica protectora para favorecer una disminución, para disminuir la mortalidad. Y esto es lo último que les traigo, que es el Awake ECMO. Entonces, ya hemos tenido situaciones de auditorías en donde dicen el paciente está despierto y porque está despierto y tiene un ECMO, si está crítico. Entonces, quieren glosar esta alternativa, pero lo que hay que entender es que un paciente despierto pues va a tener bastante favorabilidad en el sentido que va a controlar su drive respiratorio, menos sobredistensión y finalmente unos beneficios asociados, disminución de la lesión pulmonar inducida por el ventilador, mayor transporte de oxígeno, mejor rehabilitación en estos pacientes que van a estar despiertos. Esa es finalmente la revisión sistemática del Awake ECMO, en donde definitivamente pues son reportes de caso, en donde sí hay una favorabilidad en cuanto a menor falla del ECMO y adicionalmente en cuanto a mortalidad. Aquí finalmente el resumen de todos los casos que fueron incluidos, en donde definitivamente se mostró que el Awake ECMO, o sea, el paciente que está con SRA y está despierto, pues definitivamente tiene mayor favorabilidad. El ECMO definitivamente es un soporte que cada vez es más usado en falla respiratoria aguda, hipoxémica, hipercápnica, reduce BILI y nos da el tiempo para recuperar el pulmón. Muchas gracias, me ven una nueva foto de ustedes, muy amables.